El software de atenuación natural es una herramienta de detección para estimar los tiempos de remediación para la atenuación natural monitoreada, con el objetivo de reducir las concentraciones de contaminantes del agua subterránea a los límites reglamentarios y para ayudar en la toma de decisiones sobre el tipo de tratamiento de la zona de origen junto con la atenuación natural monitoreada que usará objetivos de remediación específicos del sitio. El software Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el tutorial con el que queremos trabajar. Nos vamos a ir aquí a la parte de File y vamos a buscar el tutorial que elegimos. En este caso nosotros vamos a trabajar con el tutorial 3. Y bueno, tenemos la parte de información general en la que automáticamente NAS nos da el nombre y el tipo de contaminante con el que se va a trabajar. En el punto 2 nosotros podemos elegir las medidas con las que estaremos trabajando, en este caso metros, kilogramos y días. Ahora bien, una vez que ya pasamos a la siguiente fase, que es la hidrogeología, vamos a encontrar datos de conductividad hidráulica. Ahora bien, una vez que ya pasamos a la siguiente fase, que es la hidrogeología, vamos a encontrar datos de conductividad hidráulica, gradiente hidráulico y porosidad específica. Estos datos nos van a dar información de la velocidad de descomposición de los contaminantes de orden bajo, medio y superior. En el caso de los valores porcentuales de carbono orgánico, se utilizan para calcular un rango de coeficientes de distribución y factores de retardo para cada contaminante. En la parte de peso de carbono orgánico, tenemos que insertar números o valores que sean mayores a 0. En la porosidad total, vamos a ingresar cualquier número mayor a 0, pero menor que 1. Lo mismo pasa con la porosidad efectiva. Podemos ingresar valores entre 0 y 1, y bueno, mayores a 0. Y bueno, esto es necesario que los ingresemos, ya que si no el programa pues no va a poder correr. Por otra parte, el programa también nos pide medidas sobre estimaciones de ancho y largo y profundidad del contaminante. Estas medidas las vamos a proporcionar en esta parte haciendo referencia a que podría ser el eje de las X, de las Y y de la Z. Las medidas que vamos a estar trabajando serán en metros y estas determinan la concentración en un punto pendiente en base a una reducción de la concentración de la fuente y el tiempo de las estimaciones de estabilización. Este tipo de estimaciones se utilizan para medir el tiempo de remediación. En la parte de peso, en la ventana de contaminantes que se encuentra del lado izquierdo del formulario, se enumeran los grupos de contaminantes disponibles en la base de datos. Los grupos con el prefijo NaS1 no se pueden editar y estos van a ser necesarios para poder abrir los archivos de NaS2. Aquí el usuario tiene que definir la fuente de grupos seleccionados desde la ventana de la derecha, creando otras nuevas. Y bueno, cuando el usuario ya terminó, define una nueva fuente que se puede guardar en la base de datos de NAS para usarla en un futuro como simulaciones. En la siguiente ventanilla vamos a tener
los datos del perfil del contaminante. En esta pestaña vamos a tener que especificar la fecha del muestreo, como lo podemos hacer aquí, y también el número de pozos que hayamos utilizado. Esto lo podemos hacer en añadir un pozo, que puede ser aquí, o también algún dato, que es en esta parte. Pero nosotros no vamos a, por el momento, añadir nada y simplemente se puede añadir o eliminar un pozo. También necesitamos especificar el perfil de concentración de contaminantes, que se va a hacer de forma tabular de concentración contra la distancia de la fuente. Y por último vamos a administrar los datos agregando o eliminando los números de pozos que hayamos utilizado o el conjunto de datos. Y bueno, por último tenemos la pestaña de datos redox, que nos va a indicar, o en esta parte más que nada, el usuario tiene que especificar la fecha de muestreo, como podemos ver aquí. Bueno, también se tienen que especificar los indicadores que fueron muestreados en el conjunto de datos. Así como especificar el perfil de concentración del indicador redox, la concentración contra la distancia desde fuente en forma tabular y como se puede observar en la figura 38 de la guía del programa, nos va a indicar si se puede determinar una reacción redox de acuerdo a las indicaciones de cada parámetro. Ahora, para obtener nuestro resumen gráfico, lo que vamos a hacer es irnos a Output y seleccionar los datos de gráficas. Y aquí podemos ver cómo nos muestra los resultados de los comportamientos de los contaminantes, de la distancia respecto a la concentración. Y estos son los diferentes tipos de contaminantes que tenemos, que también aparecen acá, ya identificados por colores. Y podemos ver a simple vista que el tricloroetano en una distancia de 200 metros alcanza una concentración mayor a 1000 microgramos por litro. Y el color negro tenemos al total de cloroetanos, y podemos ver el comportamiento que presentó. Esto, pues gracias al programa, lo hace automáticamente el programa NAS, Natural Attenuation Software, con los datos que nosotros podamos ir añadiendo. Recordemos que este ya es un caso reportado, pero también podemos modificar los datos o agregar nuevos datos, ya sea para un caso específico o diferente al que se muestra en el programa. En la ventana de reducción de fuente y tiempo de estabilización, que es la ventana DOS diagonal TOS, encontraremos una ventana que no necesita navegación. Únicamente podemos modificar la distancia POC en metros para que la gráfica que nos arroja varíe un poco. Nos pide ingresar la distancia desde la fuente del contaminante hasta el punto de cumplimiento decente más cercano. El punto de cumplimiento es el POC por sus siglas en inglés. Es lo único que vamos a poder variar. Mediante esto, pues los datos que ya están en la tabla, que son pues por el contaminante, el RCC, la humedad, el
la concentración actual y la concentración que se busca, o el objetivo, el tiempo de avance y el tiempo de equilibrio, el tiempo en el que llega a equilibrio. La tabla, bueno, nos muestra que debemos ingresar el cumplimiento, ingresar la concentración de cumplimiento regulatorio al punto de cumplimiento para determinar la concentración de la fuente del destino requerido. Y abajo ya está la tabla con el dato preliminar que nos da la primera ventana, y se ve como la pendiente no es tan pronunciada. Si la cambiamos, obviamente la pendiente también va a verse más inclinada, ya que estamos en el nivel, en el punto 9, por lo que hay niveles más bajos y se verá un cambio. El programa proporciona una representación gráfica, como habíamos mencionado, de la fuente de reducción tiempo de estabilización de soluciones. Los gráficos de la solución de estado estacionario concentración versus distancia se basan en el modelo de la zona múltiple si la simulación tiene más de una zona de redox. En modo transitorio, la gráfica de solución de concentración versus distancia se basa en el único NAC de mejor ajuste con valores al POS. El programa también proporciona un gráfico de concentración contra el tiempo de TOS, que es un gráfico de concentración frente al tiempo de estabilización en el POS. Se puede acceder a los gráficos haciendo clic en el botón gráfico ubicado en la parte inferior derecha de la parte de reducción de fuente y el tiempo de estabilización, o si el usuario ya ha ingresado los datos TOS requeridos a través de elementos del menú, salida, gráficos, DOS y diagonal TOS en la ventana principal del NAS. El programa proporciona una vista gráfica de la figura en la solución de concentración de la fuente. La gráfica muestra la pestaña de solución en estado estable del formulario en la salida gráfica TOS. Esta pestaña muestra la solución de estado estacionario existente y final para los contaminantes que pueden ser seleccionados en la lista desplegada por cada caso. La casilla de verificación permite al usuario activar las líneas del marcador o desactivar los valores POS y RCC. Esta imagen muestra las soluciones transitorias al mismo problema, que pueden ser vistas haciendo clic en la pestaña de solución transitoria del formulario de la salida gráfica TOS. Las soluciones se pueden ver para cada contaminante seleccionado de la lista desplegada. Cheque que los cuadros permiten al usuario activar o desactivar las líneas marcador para los valores de POS y RCC. Se puede ver que las flechitas que están, bueno, las dos flechas como de avanzar o retroceder, se utilizan para mover el paso del tiempo de la solución transitoria hacia adelante o hacia atrás eh, eh, por, por el tiempo que se estima con el correspondiente periodo total de tiempo más allá de la reducción de la fuente siendo visible en el cuadro de texto. Se puede acceder al gráfico de concentración contratiempo de TOS que muestra la figura mediante el clic, dándole clic a la concentración frente al tiempo en la pestaña de solución transitoria del TOS y saldrá el formulario de la salida gráfica. Este gráfico es un gráfico de concentración frente al tiempo de estabilización en el POS. Se proporciona un calendario desplegable para que el usuario cambie la fecha de la fuente de reducción si es diferente a la fecha del ajuste de datos
de concentración actual. Una casilla de verificación habilitada. Los usuarios pueden alternar entre ver las soluciones de TOS bajo, medio y alto según el rango de velocidad. Otra casilla de verificación permite que los puntos de pozo predichos por la aplicación contra los monitoreados trazados. Esto es particularmente útil si se incluye más de un conjunto de datos de contaminantes en la simulación. Esta pestaña muestra la propiedad de NAPL del formulario en tiempo de remediación. Esta pestaña incluye contaminantes de los especificados que tenemos en este caso en el tutorial número 3. Los contaminantes enumerados aquí son aquellos que el usuario ha del perfil de la concentración asignado o los que tenemos y o especificado para estar en la fuente NaPl. El usuario puede editar las propiedades de los constituyentes, como la fracción de masa inicial, en esa ventana o los datos del sitio, ventana de contaminantes, asegurándose de hacer clic en el botón actualizar antes de guardar o ejecutar la simulación. Finalmente, el programa requiere que el usuario especifique la fracción de masa del NaPl para cada compuesto. Si los compuestos enumerados ya no se encuentran como NaPl, ingrese 0 para ese compuesto. El programa requiere la fracción de masa de al menos una constituyente mayor que 0. La suma de todas las fracciones de masa NaPl no deben ser mayor a 1. En esa misma pestaña tenemos las opciones de solución NaPl. En la imagen muestra la pestaña de opción de solución del formulario en tiempo de separación. Esta pestaña permite estas estimaciones de TOR basado en opciones especificadas por el usuario por masa NaPl, fuente de remoción, rango de velocidad y tiempo de análisis. Tiempo de masa, opciones de masa NaPl. El programa requiere que el usuario especifique al menos una estimación para la masa NaPl y un plan de remediación antes de realizar los cálculos necesarios para estimar los TOR. El usuario puede especificar la masa NaPl el usuario puede especificar la masa NaPl actual usando una de las siguientes opciones. Solo mejor estimación, rango de valores y se especifica entre el mínimo y el máximo. Rango de valores que se utiliza el porcentaje de la mejor estimación. Otras opciones de eliminación son las de eliminación de fuente. El usuario también puede especificar 3 planes de remediación y se da las siguientes opciones. Estimar TOR si no elimina ninguna fuente NaPl. Estimación de TOR para un plan de eliminación masiva de NaPl. Estimación de TOR para 2 planes de remoción masiva NaPl. Estimación de TOR para 3 planes de remoción masiva de NaPl. En el rango de velocidad, una casilla de verificación permite que los usuarios alteren entre el cálculo de los TOR basado de los mejores para estimar la velocidad o calcular con el rango de TORS basado en baja, menor y alta estimación de velocidad. El tiempo de estimación, el tiempo de análisis en el tiempo de simulación numérico, Model Flow y CMET. Los modelos están configurados para que el tiempo máximo de análisis, el tiempo de análisis dado para analizar las opciones seleccionadas es de 100 años para cada simulación. El tiempo de simulación para el análisis de TOR se puede reducir mediante especificar un tiempo de análisis que sea menor que el valor predeterminado y máximo de 100 años. Esta opción se ejerce cuando el campo de tiempo de análisis ubicado en la parte inferior de la pestaña muestra las opciones de solución. Es aconsejable realizar estimaciones iniciales con un menor tiempo de análisis para evitar tiempo de ejecución innecesaria.
En la imagen se muestra la pestaña Bombear y tratar del formulario del tiempo de remediación. Esta pestaña permite al usuario estimar los TOR asociados con la tecnología de bombeo y tratamiento para comparación con o junto con MNA. El programa puede modelar sitios con un existente pozo de bombeo o uno propuesto, o diseñar de manera óptima un campo de pozos de bombeo con ubicación de pozos de una con la velocidad y duración de bombeo, según la hidrología del sitio previamente especificada y datos de la delineación de la fuente. Si la casilla de verificación, simulación de bombeo y tratamiento está marcada, NAS, el programa simula bombear y trata de compararlo con MNA. Si se estimula bombear y tratar, los datos requeridos incluyen espesor medio saturado, distancia del pozo de bombeo, tasa de bombeo y duración del bombeo. Ejecución de la simulación TOR. Cuando el usuario ha terminado de especificar las opciones de la solución, en el botón Ejecutar TOR se puede hacer clic en la pestaña de opciones o bombear y tratar. Este comando inicia la solución numérica MUTFLOW y CIMIT. El número de simulación que el programa se ejecutará depende de cómo el usuario especifique la masa NaPl. Remediación opcional de planificación, rango de velocidad y bombeo y tratamiento. El análisis TOR más rápido eh, cuando CIMIT se ejecuta solo una vez es para especificar una mejor estimación para la masa NaPl y solo un plan de remediación, ya sea remoción cero o un plan de remoción de un solo porcentaje. Lo, eh, el tiempo de estimulación alcanza un máximo cuando el usuario especifica un rango de masa NaPl estimación, tres planes de remediación, rango de velocidad y bombeo de tratamiento con pulido MNA, que puede requerir hasta 80 y unas simulaciones SIMIT separadas, aunque esto tomará más tiempo. Le dará al usuario más datos para analizar la estimación de TOR. El programa también ofrece una presentación gráfica de los cálculos de TOR basado en los datos de concentración contra el tiempo contenidos en el archivo ABS asociado. El gráfico puede ser visualizado en la pestaña de concentración contra tiempo del formulario salida gráfica y tabular de TOR. Se proporciona un calendario desplegable para que el usuario cambie la fecha de reducción de la fuente si es diferente a la fecha actual del conjunto de los datos de la concentración. Una casilla de verificación permite que los puntos del pozo de predichos contra el monitoreo se trazarán. Esto es particularmente útil si más de un conjunto de datos de contaminantes se incluye en la simulación. En el software existen tres categorías que pueden representarse en la base de datos del contaminante. Estas son grupos de contaminantes, contaminantes totales y contaminantes. Estas tres se pueden editar, crear nuevas o eliminar algunas si eso lo desean. En la pestaña de contaminantes, al ingresar en la ventana de los datos del sitio, en la ventana de la base de datos, que es la de la izquierda, al hacer clic en alguno de los contaminantes, hacemos clic derecho y nos va a aparecer una ventana. En esta podemos agregar ese grupo que seleccionamos a la lista, crear nuevos grupos o eliminar el grupo si así lo deseamos. También podemos editar los datos de la fuente de contaminación. Al hacer clic derecho en la ventana de la fuente de contaminación, que es la ventana derecha que nos aparece en pantalla, se desplegará una lista. Para crear una nueva fuente de contaminación es necesario primero
crear un grupo de contaminantes y dentro de esto agregar un nuevo contaminante o un nuevo grupo de total de contaminantes. Los grupos de contaminantes son una serie de contaminantes totales o contaminantes individuales. Estos se pueden clasificar de 3 formas, como no reactivos, donadores de electrones y aceptores de electrones. El total de contaminante es una serie de contaminantes individuales. En este no es necesario que el usuario agregue un perfil de datos de concentración, debido a que el software hace la suma de las concentraciones individuales de cada contaminante dentro del total. Al hacer clic derecho en el total del contaminante, podemos editar las propiedades. La única propiedad o dato que nos piden en este total es el coeficiente de absorción de carbono orgánico. La categoría de contaminantes es para contaminantes individuales, al igual que en el total de contaminantes. Al hacer clic derecho en alguno de los contaminantes podemos editar sus propiedades. Aquí los datos que se nos piden es el coeficiente de absorción de carbono orgánico, la fracción de masa, la solubilidad, el peso molecular, el factor estequiométrico y si deseamos agregar alguna vía metabólica alterna, se puede agregar en esta sección. Para el reporte de datos se puede realizar justo después de hacer el cálculo de tiempo de remediación o, en otras palabras, ejecutar el TOR. Para hacer esto es necesario entrar a la ventana que dice Output y abrir la tabla de datos y resultados. En cualquiera de las gráficas que nos proporciona el software se pueden editar sus propiedades dándole clic derecho y nos aparecerá la ventana de sus propiedades. Por ejemplo, podemos editar los ejes, podemos cambiar la forma en la que se nos muestre la gráfica de forma logarítmica, de reversa y le damos a cualquier cambio que hagamos, aplicar y aceptar. Todas las gráficas que nos proporciona el software se pueden guardar o imprimir. Le damos doble clic y nos aparece un menú en donde podemos guardar la gráfica en 3 tipos de archivo o imprimirla.